Aquí Miguel Bravo. Hasta hace poco eso significaba algo simple. Un nombre común. Un hombre común. Trabajaba como cocinero. Jornadas largas, manos siempre oliendo a cebolla, ajo y aceite caliente. Vivía en Lagos, Portugal. Una vida normal, demasiado normal como para imaginar que el mundo podía romperse en cuestión de horas. Hoy no estoy en una cocina. Hoy estoy a la deriva, sobre un barco que no sé si seguirá flotando mañana. El motor falla, el mar está inquieto, y el silencio es peor que los gritos. Es 26 de diciembre. Un día después de que Europa cayera. No oficialmente, no en las noticias. Cayó de la forma en que caen las cosas de verdad, de repente, sin aviso, sin explicaciones claras. Primero una ciudad, luego otra, después todo. Tal vez te estés preguntando cómo llegué a esta situación. Cómo un cocinero terminó solo, armado, flotando en medio de un mar que ya no promete escape. Y para explicarte eso, tengo que volver al día de Navidad. Pero antes de contarte cómo empezó todo, necesito hacerte una pregunta. Una sola. Si supieras que el mundo se va a acabar hoy, ¿qué agarrarías? No lo que crees que agarrarías. No lo que suena inteligente cuando lo dices en voz alta. La última cosa. El último objeto que tus manos buscarían sin pensarlo. ¿Y qué harías después? Yo ya sé mi respuesta. Lo que yo agarré fueron 2 cuchillos de cocina. Nada más. 2 cuchillos bien afilados, de los que usaba todos los días en el restaurante. No porque fueran armas perfectas, sino porque eran lo único que conocía de verdad. Y entonces salí a la calle, y ahí todo empezó a desmoronarse. El sonido de cristales rompiéndose resonaba en la calle como campanas rotas. Un coche volcó a pocos metros de mí, girando lentamente sobre sí mismo mientras el metal chirriaba y se doblaba. Gritos desgarradores se mezclaban con el rugido lejano de motores y sirenas intermitentes que apenas parecían funcionar en el caos absoluto. No entendía cómo podía estar tan tranquilo. Mi corazón latía rápido, sí, pero no de miedo. Estaba frío, calculador, como si cada segundo fuese un tablero de ajedrez y yo supiera exactamente qué movimiento hacer a continuación. Delante de mí, una señora intentaba meter a su hijo en un coche. La escena me congeló por un instante. Los ojos del niño reflejaban puro pánico, los labios temblaban y la madre forcejeaba con fuerza. Todo era tan normal y a la vez tan apocalíptico. Instintivamente corrí hacia ella, apartándola del volante antes de que el caos la alcanzara. El coche se detuvo con un chirrido y en un segundo tomé el volante. No había tiempo para agradecimientos. Cada segundo perdido significaba perder la vida. Mientras arrancaba miré por el retrovisor. Entre el humo y los charcos reflejando luces distorsionadas, algo se arrastraba entre los coches volcados. Un cuerpo humano, o lo que antes lo era. Sus ojos brillaban con una mezcla de hambre y cálculo. Me observaba fijamente, y tuve la extraña sensación de que sabía quién era yo. El viento golpeaba mi rostro. Hacía frío, pero no sentía nada. Solo la necesidad de moverme, de sobrevivir, de calcular cada decisión. Escuché pasos detrás del coche, como si alguien corriera a mi lado, pero no podía ver nada en la penumbra y la lluvia. Cada segundo se alargaba y se comprimía al mismo tiempo. Las sirenas de los policías se escuchaban a lo lejos, pero más cerca, el horror era diferente. Gritos humanos convertidos en gruñidos, cuerpos que se movían con una intención extraña, ojos que no eran humanos. Todo mi entrenamiento mental de videos de supervivencia empezaba a cobrar sentido. No podía permitirme cometer un error. Cada movimiento debía ser frío, medido, calculado. Respiré hondo y aceleré. La adrenalina golpeaba cada vena de mi cuerpo, pero mi mente permanecía quieta, como si flotara sobre todo lo que estaba sucediendo. Un gruñido que no pertenece a ningún humano ni animal me hace girar, y lo que veo a través de los charcos de agua me congela la sangre. Alguien o algo me está mirando y sonríe. El reflejo de aquel ser en los charcos desapareció tan rápido como apareció, pero el miedo no. Aceleré el coche, esquivando autos volcados y vidrios esparcidos, sintiendo cómo el metal crujía bajo mis ruedas. Cada curva, cada semáforo de ruido, parecía un riesgo calculado.
La calle estaba irreconocible. Las luces de Navidad se mezclaban con incendios, creando un cielo artificialmente naranja que iluminaba cuerpos tirados, algunos inmóviles, otros arrastrándose. Gritos desgarradores venían de todas partes, pero había un matiz inquietante. Algunos no eran humanos, eran gruñidos distorsionados, roncos, como si alguien estuviera recordando cómo era hablar. Vi a un hombre arrastrando a su esposa por la calle. Sus pies golpeaban el asfalto, dejando un rastro oscuro. Más adelante, un niño corría solo, tropezando, mientras una sombra se movía detrás de él con pasos lentos, pero deliberados. Calculé mentalmente. Si me detenía para ayudar podría ser mi fin, pero no podía ignorarlo. Mis manos se tensaron sobre el volante y en un instante tomé una decisión. Desviar el coche, bloquear la criatura y sacudir al niño fuera del peligro. El olor a humo y sangre se mezclaba con la humedad de la lluvia reciente. Mis sentidos estaban alertas. El menor ruido, un metal que cae, un crujido de madera podía significar la muerte. Cada segundo se sentía eterno. A lo lejos escuché sirenas, pero no eran de ayuda. Eran advertencias avisando que nadie estaba seguro, que el caos era total. Vi cuerpos de policía tirados, algunos sin cabeza, otros aferrados a sus armas inútilmente. Mi mente procesaba todo como un tablero de ajedrez, cada movimiento, cada pausa, cada giro del volante. El retrovisor me mostró un destello. Alguien o algo se movía entre los autos volcados, mirándome con esa misma mirada que había visto antes, fría, calculadora, casi humana. Mi corazón dio un vuelco, pero mantuve el control. No podía perder la cabeza ahora. Las sirenas sonaban más cerca, y un coche de policía abandonado bloqueaba mi camino. Al frenar bruscamente, escuché un rugido que no era humano. Giré lentamente la cabeza, y entre los cuerpos y la confusión, vi cómo una figura se levantaba del suelo, con movimientos erráticos pero con intención. Mis dedos rozaron la pistola en la guantera, pero algo me decía que no era suficiente. Mientras evalúo la situación, veo algo que me hace congelarme. Del otro lado de la calle, una silueta familiar, alguien que no debería estar allí, y sus ojos brillan con un hambre que solo los muertos pueden tener. El coche chirrió al frenar bruscamente frente al cuerpo de un policía caído. La lluvia lo había cubierto casi por completo, y su uniforme parecía una mancha oscura sobre el asfalto. La adrenalina me recorría cada vena, pero mi mente permanecía fría, calculadora. Cada segundo era un movimiento en un tablero de ajedrez que se jugaba contra la muerte misma. Al bajar del coche, el olor a sangre fresca y hierro me golpeó como un puño. Mis botas chapoteaban en charcos mezclados con agua y ceniza. Vi a los zombies moverse entre los autos abandonados, sus cuerpos torcidos, respirando con fuerza y haciendo un ruido bajo, gutural. Sus ojos seguían cada movimiento mío. Entre la confusión y el desastre, algo llamó mi atención. Una pistola y una escopeta tiradas en el suelo, probablemente de un policía que no sobrevivió. Tomé la pistola primero, notando su peso familiar en mis manos. Luego la escopeta, fría, sólida, prometiendo control en medio del caos. Cada arma era un cálculo. Cada disparo debía contar. Un gruñido cerca me hizo girar lentamente. Entre los autos volcados, algo se movía con una intención perturbadora. No era un movimiento aleatorio. Era frío, medido, consciente. Un zombi, con el rostro parcialmente descompuesto, avanzaba hacia mí, y algo en sus ojos me hizo dudar. Había una chispa de reconocimiento, casi humano. Mi respiración se volvió rítmica, medida. Cada paso que daba era silencioso pero decisivo. Mis dedos se tensaron sobre los gatillos y en mi mente ya jugaba los posibles escenarios. Si disparaba a la cabeza, si disparaba para distraer, si debía usar el entorno a mi favor. Cada movimiento contaba más que mi propia vida. El sonido del metal y la lluvia formaba una sinfonía mortal a mi alrededor. Cada grito, cada golpe, cada charco que salpicaba bajo mis pies se mezclaba con los rugidos guturales de los zombies que avanzaban. Mi mente no podía permitirse error alguno. El zombi que avanzaba hacia mí
Da un salto repentino desde la sombra de un coche destrozado, y en el reflejo de la lluvia, sus ojos parecen brillar con inteligencia. No es como los demás, y sabe exactamente dónde estoy. Mientras aceleraba por las calles destrozadas, mi mente no podía dejar de pensar en ella, mi esposa. Lejos del centro, en nuestra casa, ajena a todo esto, probablemente asustada, probablemente esperando noticias que yo no podía darle. Cada semáforo caído, cada calle bloqueada, cada cuerpo tirado, se sentía como un obstáculo mortal, y mi corazón no se aceleraba de miedo, sino de cálculo. Observé los charcos reflejando luces intermitentes de coches en llamas. La ciudad se había convertido en un tablero gigante, y yo debía moverme entre piezas que eran a la vez humanas y monstruosas. Entre la confusión, algo me llamó la atención. Una figura familiar entre la multitud que corría desesperada. Al principio pensé que era ella, pero algo en la forma en que se movía me hizo dudar. Mi cerebro procesaba cada detalle: la dirección de sus pasos, la inclinación de su cuerpo, la manera en que la lluvia empapaba su ropa. Si me detenía, podía arriesgarme a perder tiempo precioso. Si no me detenía, podría perderla para siempre. Cada decisión era crítica. El sonido de cristales rompiéndose, gritos y rugidos guturales, me acompañaba mientras maniobraba entre autos volcados y escombros. Mis manos estaban firmes sobre el volante, pero mis sentidos estaban alertas a cada movimiento alrededor mío. Incluso el más mínimo ruido podía ser una trampa. En un instante, la figura desapareció entre los coches y la lluvia. Mi corazón dio un vuelco, pero no por miedo. Era la incertidumbre, la línea entre lo que podía controlar y lo que no empezaba a desdibujarse. Cada segundo contaba, cada decisión era vital. Escuché un gruñido detrás del coche y giré la cabeza lo suficiente para ver a un zombi emergiendo de la sombra, con pasos lentos pero decididos. Sus ojos eran demasiado conscientes, demasiado calculadores. Sabía que estaba allí, que me estaba siguiendo. Antes de poder reaccionar, una figura se cruza frente al coche. No es un zombi, no del todo. Sus ojos reflejan miedo y familiaridad. No debería estar allí. Mi casa no estaba lejos, pero la ruta parecía interminable. Las calles estaban llenas de charcos, reflejando luces intermitentes y cuerpos que se movían lentamente, como si la ciudad entera estuviera bajo un hechizo de caos. El viento arrastraba olores a humo, metal quemado y algo más, algo putrefacto. Los apagones que habían ocurrido a principios de año habían sido una bendición disfrazada. Había anticipado la incertidumbre. Tenía comida suficiente para semanas, agua purificada, linternas, encendedores, paneles solares portátiles, cada detalle pensado para sobrevivir. Cada recurso era un movimiento en un tablero que ya estaba jugándose. Mientras cargaba el coche con cajas de comida y bidones de agua, escuché un golpe seco en la puerta del jardín, tan fuerte que resonó sobre la lluvia y los gritos de la calle. Mi respiración se hizo más lenta, medida, controlada. No podía permitirme error alguno. Cada segundo contaba. Mi mente calculaba las rutas de escape. La puerta de la calle estaba bloqueada parcialmente por escombros, así que decidí que mi mejor opción era usar el coche para atravesarla si era necesario. Cada objeto, cada movimiento de mi mano sobre las cajas, cada sonido a mi alrededor era registrado y analizado. Incluso los ruidos de los propios suministros al caer parecían amplificados por la tensión. La sensación de que no estaba solo me envolvía. Entre los charcos y los reflejos de la tormenta, sombras parecían moverse con intención propia. No eran solo zombis, había algo más, algo consciente que evaluaba mis movimientos. Cada vez que algo se movía detrás de un coche o entre las cajas, mi mente calculaba. ¿Es amenaza inmediata o distracción? El tiempo parecía estirarse y comprimirse a la vez. Respiré hondo y decidí, primero asegurar el coche, luego revisar armas, finalmente salir en dirección al puerto. Pero incluso mientras planificaba, no podía ignorar el golpe en la puerta.
ese golpe que todavía resonaba perturbador y rítmico, como si alguien supiera exactamente dónde estaba. Me acerco lentamente a la puerta y el sonido deja de repente de golpe. Un silencio absoluto me rodea. Entonces, un susurro muy cercano me dice algo que no puedo entender del todo, pero sé que está advirtiéndome. No estoy solo. El coche avanzaba lentamente por calles que ya no reconocía. Todo estaba distorsionado, luces navideñas parpadeando entre humo y fuego, vidrios rotos reflejando sombras que parecían moverse con intención propia. La ciudad de Lagos se había convertido en un laberinto mortal, y cada giro, cada esquina podía ser el último. Decidí que el puerto era nuestra salvación. Allí había barcos, posibilidad de escapar, de dejar atrás este infierno. Mientras conducía, sentía cómo cada sonido, el agua golpeando el muelle, un metal que crujía, un grito lejano, se amplificaba en mi mente, como si cada nota formara parte de una sinfonía de miedo. Al pasar por una esquina, un cuerpo se levantó del suelo, torpe pero con intención. Sus ojos, desorbitados y oscuros, parecían seguir mis movimientos con calculada precisión. Mis dedos rozaron la escopeta en el asiento del copiloto. Cada respiración que daba estaba medida, cada movimiento era un cálculo estratégico. El puerto se acercaba, pero no estaba solo. Entre los muelles, sombras se movían bajo la luz parpadeante de los faroles. El agua reflejaba figuras que no se parecían a nada vivo que hubiera visto antes. Mi corazón latía rápido, pero mi mente permanecía fría, evaluando rutas de escape, posibles barricadas y armas. El viento traía un olor putrefacto, mezclado con el salitre del mar. Cada ola que golpeaba los muelles parecía un recordatorio de que el tiempo se estaba acabando. Mis ojos recorrían cada rincón, cada barco, cada contenedor abandonado, buscando señales de vida o de muerte. Y entonces lo vi. Algo grande se movía en el agua, demasiado grande para ser un simple pez. Su sombra ondulaba bajo la superficie, acercándose lentamente, con una intención tan consciente que me erizó la piel. No era solo una criatura, era un depredador, y sabía exactamente dónde estaba. Acelero el coche hacia el muelle principal, pero algo golpea la parte trasera del vehículo con fuerza. Giro la cabeza y veo una silueta emergiendo del agua. Sus ojos brillan en la oscuridad y no se mueve como los demás. No es normal, y está mirando directamente hacia mí. La oscuridad me envolvía como un manto pesado. La lluvia había cesado, pero el aire seguía húmedo, cargado con un olor a metal oxidado y carne putrefacta que me revolvía el estómago. Cada sombra se alargaba, cada charco reflejaba figuras que no podía distinguir del todo, y los faroles del puerto parpadeaban, proyectando destellos que se movían como ojos invisibles. El sonido del agua golpeando los muelles era hipnótico, casi rítmico, pero había algo más. Un susurro sordo, un arrastrar de pies en la distancia. No era el viento, no eran olas. Algo se movía bajo la superficie y entre los barcos. Cada crujido de madera parecía amplificarse en mi mente. Cada golpe metálico me recordaba que estaba solo, pero observado. Encendí la linterna del coche, apuntando hacia los muelles. La luz temblaba en mis manos, y la lluvia reciente hacía que los reflejos se distorsionaran, multiplicando las sombras. Entre ellas, vi movimientos, figuras que se arrastraban, con brazos torcidos, cabezas giradas, ojos que parecían brillar con una inteligencia enfermiza. Cada movimiento de ellos era impredecible, pero calculado. Mis dedos rozaron la escopeta. La adrenalina me recorría cada vena, pero mi mente permanecía fría, evaluando. Cada paso que daba podía ser fatal. Cada sombra podía significar la muerte. Calculé rutas de escape, escondites entre contenedores y barcos abandonados, y los posibles movimientos de los zombies que acechaban cerca. Me moví hacia el primer contenedor seguro, escuchando cómo las olas golpeaban con fuerza y cómo algo bajo el agua se acercaba, creando ondas que distorsionaban los reflejos. Mis sentidos estaban alerta al máximo. Cada segundo que pasaba aumentaba la tensión.
Cada respiración era un ejercicio de control absoluto. Entonces lo escuché. Un metal golpeando algo pesado cerca de la orilla. Mis ojos recorrieron la oscuridad y vi algo que no podía comprender de inmediato. Una figura emergiendo del agua, con movimientos extraños, deliberados, como si evaluara cada acción mía. Sus ojos brillaban en la penumbra y su presencia me hizo retroceder un paso sin quererlo. Un zombi salta desde la sombra de un barco cercano, directo hacia mí, pero su movimiento no es torpe ni aleatorio. Parece consciente, inteligente y sabe exactamente dónde golpear. La figura emergió de la sombra con un movimiento lento pero deliberado. Cada paso resonaba sobre la madera mojada del muelle, un sonido que se mezclaba con las olas golpeando los cascos de los barcos y el crujir de los escombros. No era como los zombis que había visto antes en videos. Sus ojos tenían un brillo, una chispa de conciencia que me erizó la piel. Mi respiración se volvió medida, casi silenciosa. Mis dedos sobre la escopeta estaban tensos, listos para disparar, pero mi mente no podía evitar observar, analizar. Cada movimiento suyo era una estrategia, cada gesto una amenaza calculada. Avanzó un poco más, y entonces reconocí algo perturbador. Había familiaridad en su mirada. No podía ser, pero algo en su expresión me hizo dudar de lo que creía saber sobre estos seres. ¿Había algo de humano todavía en ellos? Cada sonido era amplificado. Un charco que se rompe bajo un pie, el crujido de la madera húmeda, un susurro lejano que podría ser el viento o podría ser otra cosa. El zombi se acercaba más, con pasos torpes pero exactos, calculando mi reacción. Calculé mentalmente cada escenario. Disparar a la cabeza, arrastrarme hacia atrás, usar los escombros como barrera. Cada decisión debía ser perfecta. No podía permitirme error alguno. La adrenalina me recorría, pero mi mente permanecía fría, como si flotara sobre el caos. Y entonces se detuvo. Apenas unos metros delante de mí, inclina la cabeza y emite un gruñido que no es aleatorio. Es comunicación, una advertencia, una invitación, un desafío. Antes de que pueda reaccionar, el zombi da un paso más, y el sonido que emite es casi un susurro, como si supiera mi nombre. El zombi seguía allí, apenas moviéndose, evaluando. Mis dedos rozaban la escopeta, pero sabía que disparar ahora podía ser un error fatal. Cada segundo contaba, y cada movimiento debía ser calculado con precisión quirúrgica. Miré a mi alrededor. Restos de cajas, botellas rotas, maderas sueltas. Cada objeto podía convertirse en una trampa o una distracción. Mi mente empezó a funcionar como un tablero de ajedrez. Cada pieza, humana, no humana, cada sombra, tenía un lugar, un papel. Tomé una botella vacía y la lancé lejos del muelle. El ruido resonó metálico y seco. El zombi giró su cabeza hacia el sonido, siguiendo la distracción con movimientos deliberados. Un segundo, una oportunidad. Me deslicé detrás de un contenedor, calculando cada paso. Cada crujido bajo mis pies era un riesgo. Cada respiración debía ser silenciosa, controlada. Mis ojos recorrían cada sombra, cada reflejo en los charcos. Había aprendido de los videos de supervivencia. La paciencia y la manipulación eran tan letales como cualquier arma. Revisé la escopeta. Noté algo extraño. Faltaba un cartucho. No recordaba haberlo usado. Mi mente registró el detalle, calculando si alguien más había estado aquí antes o si la confusión del apocalipsis ya estaba afectando mi memoria. Cada incertidumbre era un riesgo que debía manejar. El zombi empezó a moverse de nuevo, torpemente, pero con intención. Mis trampas y distracciones funcionaban, hasta cierto punto. Cada segundo que pasaba me acercaba al límite de error. Cada decisión, cada movimiento, debía ser frío y preciso. Un gruñido más profundo y cercano me hace girar la cabeza y veo otro zombi, diferente al primero, observándome desde la oscuridad. Esta vez no necesito calcular sus movimientos. Sé que quiere algo y no será fácil de engañar. Regresar a casa parecía la opción más lógica. Comida, agua, refugio.
Pero al doblar la última esquina, algo en el aire me hizo detenerme. El familiar olor a humo y metal se mezclaba con algo más, un aroma a putrefacción, demasiado cercano para ignorarlo. La casa, mi santuario, ya no lo era. Las ventanas estaban rotas, no grandes agujeros, solo pequeñas grietas que revelaban sombras moviéndose lentamente dentro. Pasos, leves pero precisos, resonaban en los pisos de madera. No eran de mi esposa. Cada crujido parecía calculado, medido, como si alguien estuviera jugando conmigo, probando mis reflejos. El viento golpeaba la puerta principal, pero había algo más. Un golpe metálico desde el interior, repetido, rítmico. Cada impacto se grababa en mi mente. Calculé rutas de escape, posibles escondites y objetos que podía usar como armas. Cada segundo que pasaba, mi pulso se ajustaba al ritmo del peligro. Mis ojos recorrieron el pasillo, apuntando con la linterna. El haz de luz temblaba ligeramente y en la penumbra algo se movió. Una sombra larga, fluida, demasiado humana para ser zombi, demasiado silenciosa para ser inocente. Me acerqué lentamente, cada paso medido. La adrenalina me mantenía alerta, pero la mente permanecía fría. Cada objeto que tocaba, cada respiración que tomaba, era parte de un cálculo estratégico. Incluso el leve crujido de mis propias botas parecía un sonido intencional que podría engañar a quien estuviera dentro. Entonces la linterna iluminó un corredor vacío. Al menos parecía vacío. Y luego escuché algo, un susurro apenas audible detrás de mí que decía algo incomprensible, pero que me heló la sangre. Al girarme, la luz reveló un rostro parcialmente humano, parcialmente descompuesto, y la puerta del piso superior se abrió lentamente sola. Una luz tenue aparece en el pasillo del segundo piso. No es mía, y en el silencio un ruido de pasos calculados, deliberados, se acerca hacia mí. No todos los peligros eran zombis. Mientras avanzaba por la casa, me encontré con otros sobrevivientes. Al principio parecían amigables, voces bajas, gestos de ayuda, ofrecimientos de refugio, pero algo en sus miradas no cuadraba. Cada sonrisa, cada parpadeo parecía calculado, medido, como si estuvieran evaluando cada reacción mía. Mis sentidos se agudizaron. Cada palabra escuchada, cada movimiento observado, se volvió información vital. ¿Quién estaba realmente en peligro? ¿Quién tenía un plan oculto? La incertidumbre era casi peor que la amenaza visible. Los humanos pueden pensar, razonar, traicionar. Los zombies solo atacan, pero los vivos podían manipularme. Uno de ellos se acercó demasiado y noté que sus ojos brillaban con algo que no era miedo. No era hambre, tampoco sorpresa. Era control. Cada movimiento mío podía alterar su estrategia. Cada pausa, cada respiración, cada mirada debía ser evaluada. Intenté mantener la calma, medir mis palabras y gestos. Cada frase que decía, cada gesto de reconocimiento, era una maniobra táctica. Había aprendido que en estos momentos la manipulación podía ser tan letal como un arma. Mientras analizaba la situación, escuché un susurro detrás de la cortina. Alguien o algo me llamaba por mi nombre. No era posible. Ningún zombi sabía quién era yo, salvo que este juego ya no solo era físico, sino mental. Cada segundo que pasaba, cada interacción, podía ser la última. El ambiente estaba cargado, y mis nervios se tensaban al límite. El sonido de la lluvia golpeando el techo se mezclaba con crujidos de madera y susurros apenas audibles. Cada sombra parecía moverse de manera deliberada, evaluando mis reacciones. Una voz que reconocí como humana pero imposible de identificar susurra mi nombre desde el piso superior. Un paso metálico golpea el suelo, y sé que alguien o algo se aproxima deliberadamente hacia mí. No podía quedarme más tiempo. La casa, que había sido mi refugio, ahora estaba infestada de peligro. Humanos o zombis, ya no importaba. Cada sombra parecía moverse deliberadamente, evaluando mis reflejos. Cada paso que daba podía ser mortal. Decidí escapar. Mis manos rozaron la escopeta ajustando el cañón hacia adelante.
Cada movimiento era calculado: abrir la puerta con cuidado, medir la distancia entre los escombros, anticipar los sonidos que podría provocar. Respiré hondo y avancé lentamente, tratando de no hacer ruido, mientras la tensión convertía cada segundo en una eternidad. El garaje parecía la mejor salida. Avancé por el pasillo central, cada crujido de madera resonando como un golpe en mis oídos. Los susurros continuaban, apenas audibles, pero eran suficientes para erizarme la piel. Me acerqué al garaje, pero la puerta se cerró de golpe, como si alguien hubiera estado esperando justo detrás de mí. Mis reflejos reaccionaron al instante. Me agaché y observé los bordes de la puerta, los charcos en el suelo, los contornos de las sombras. Calculé la distancia y la trayectoria de escape, cada paso milimétricamente. Pero había algo más. Un olor putrefacto, demasiado cercano mezclado con el humo y la humedad del aire. Intenté abrir la puerta manualmente, empujando con todas mis fuerzas. Cada segundo parecía ralentizarse, amplificando el miedo y la adrenalina. Escuché pasos que se acercaban desde la casa, lentos, calculados, deliberados, como si quien los produjera conociera mis movimientos y mis intenciones. Entonces, un sonido metálico detrás de mí. Una mano fría tocó mi hombro. Mi instinto me hizo girar, apuntando la escopeta, pero no había nadie visible. Solo la sensación de ser observado, de ser calculado, de que cada movimiento mío era esperado. Un susurro cercano dice algo inteligible solo para mí. Sé que no estoy solo, y que esta vez la trampa no es física, sino mental. La puerta del garaje se abrió finalmente, y un aire húmedo y frío me golpeó como un recordatorio de que no había tiempo que perder. Las calles estaban desiertas, al menos en apariencia. Cada charco reflejaba luces parpadeantes y sombras que parecían moverse con intención propia. Los edificios familiares se habían transformado en monstruos de metal y cemento. Las luces de Navidad parpadeaban entre humo y llamas, proyectando sombras que danzaban como espectros. El viento arrastraba olores a carne quemada, a agua estancada y a algo más, algo que no podía identificar. Cada paso que daba sobre los escombros y charcos era un cálculo. Cada crujido de madera, cada golpe de metal resonaba como un tambor que anunciaba mi posición. Sabía que podía haber zombis ocultos, pero también que algún sobreviviente podría estar observando, esperando. Avancé lentamente, midiendo la distancia entre cada obstáculo, cada calle bloqueada, cada vehículo abandonado. Los gritos y gruñidos se sentían lejanos, pero los ecos hacían que pareciera que todo estaba más cerca de lo que realmente estaba. La sensación de ser observado era constante. De repente, un coche avanzó desde la oscuridad con las luces apagadas. Ningún conductor visible, solo el rugido del motor y el reflejo en los charcos. Mi mente calculó la trayectoria y el riesgo. Esquivar, correr, usar el coche como barricada si era necesario. Un segundo más tarde, otro sonido. Algo arrastrándose por la acera, pasos torpes pero deliberados. Cada reflejo en los charcos mostraba figuras que no eran completamente humanas, que movían sus cuerpos con intención, observando mis movimientos. Un gruñido profundo detrás de mí me hace girar la cabeza, y veo un zombi que no se mueve torpemente, sino con inteligencia, sus ojos fijos en mí, avanzando lentamente. Y sé que esta vez no puedo predecir su ataque. Avancé por la calle desierta, cada paso medido, cada sombra observada con detalle. La lluvia había cesado, pero el aire seguía cargado, húmedo, con un olor a putrefacción y humo que me hacía fruncir el ceño. Cada charco reflejaba siluetas que parecían moverse deliberadamente. Fue entonces cuando los vi, un grupo de personas. Al principio parecían un refugio, un alivio momentáneo. Sus manos levantadas en señal de paz, movimientos cuidadosos, voces bajas que hablaban entre ellos, una especie de humanidad en medio del caos. Pero algo en sus ojos no encajaba. Cada gesto, cada sonrisa, cada mirada parecía calculada, como si midieran mis movimientos, mis palabras, mi intención. Sabía por experiencia y por instinto
que en estos momentos no podía confiar en nadie. La línea entre aliado y enemigo se había borrado. Uno de ellos se acercó más con pasos controlados. Su sonrisa era demasiado perfecta, demasiado consciente. Mis sentidos se tensaron al máximo. Cada respiración, cada crujido de escombros bajo mis botas, cada reflejo en los charcos era información vital. Cada movimiento podía ser observado, evaluado. Intenté mantener la calma, medir mis palabras y gestos. Cada frase que decía era estratégica. Cada gesto, incluso el mínimo parpadeo, podía influir en su percepción de mí. Sabía que cualquier error podía costarme caro. Mientras analizaba la situación, noté algo inquietante. Uno de ellos mostraba dientes desiguales, rotos, con un color que no parecía del todo humano. La sonrisa se mantenía y sus ojos brillaban de forma extraña. Algo no estaba bien. Antes de que pudiera reaccionar, ese sobreviviente inclina la cabeza y suelta un gruñido que no pertenece al humano, ni al zombi que había visto antes. Y entonces sonríe directamente hacia mí. Pensé que había encontrado aliados, pero pronto todo cambió. Los movimientos calculados, las sonrisas demasiado perfectas, los gestos medidos, eran señales de algo más, algo que no había previsto. El primero en actuar fue el de los dientes extraños. Con un movimiento rápido y deliberado, empujó a otro miembro del grupo hacia mí, provocando un choque que casi me hace perder el equilibrio. Cada gesto era estratégico, un intento de medir mi reacción. Mi instinto se activó de inmediato. Retrocedí, apuntando la escopeta mientras calculaba la mejor manera de escapar o contraatacar. Sabía que cualquier error podía ser fatal. Ellos habían estado jugando un juego que yo desconocía, y ahora las piezas se movían en mi contra. El aire se llenó de gruñidos mezclados con susurros, un sonido que retumbaba en mis oídos mientras analizaba la situación. Cada sombra era una amenaza. Cada movimiento podía desencadenar un ataque. Intenté hablar, negociar, pero comprendí que la estrategia no era verbal. Era física, mental, psicológica. Uno de ellos se acercó demasiado, con pasos deliberados, y sus ojos brillaban con algo que no era miedo, sino hambre. Una combinación de cálculo humano y algo más oscuro, casi inhumano. Mi mente buscaba soluciones rápidas. Cada esquina, cada objeto, cada línea de visión se convirtió en parte de un plan improvisado. En un instante, uno de los sobrevivientes agarró mi brazo con fuerza y sentí el frío de su agarre mientras sus dientes chispeaban con luz tenue. La traición era total. Mis cálculos habían fallado parcialmente. Ahora debía improvisar para sobrevivir. Un gruñido profundo detrás de mí me hace girar la cabeza y veo otra figura emergiendo de la sombra. No es un humano, pero sus ojos parecen conocer cada movimiento mío. Esta vez no puedo calcular todo. Finalmente llegué al puerto. Las luces intermitentes de los faroles se reflejaban en el agua, creando sombras largas y deformes que parecían moverse con vida propia. Los barcos, que antes eran símbolos de escape, ahora parecían gigantes dormidos, observando con ojos invisibles. El viento traía el olor salado del mar mezclado con la podredumbre del caos. Cada ola que golpeaba los muelles hacía que los reflejos distorsionados parecieran acercarse más. Mis sentidos estaban alerta. Cada sombra, cada movimiento en el agua podía ser una amenaza. Avancé hacia el barco más cercano. Cada paso sobre la madera mojada resonaba como un tambor de guerra. Pero algo en el agua me hizo detenerme. Una sombra grande y oscura se movía debajo de la superficie, ondulando lentamente, deliberadamente. No era un pez, no era un objeto flotante, era consciente. Mis dedos se tensaron sobre la escopeta, pero la mente seguía fría. Analicé la situación. Disparar primero, crear una distracción o esperar. Cada decisión debía ser perfecta. Cada error podía significar el fin. Mientras evaluaba, un golpe resonó contra el casco del barco. Miré hacia abajo y vi una figura emergiendo del agua, demasiado grande para ser un zombi común, moviéndose con intención clara, como si supiera exactamente dónde estaba. Mi corazón se aceleró.
pero la mente permaneció calculadora. El muelle crujía bajo mis pies, las olas golpeaban los postes y los gruñidos guturales se mezclaban con un sonido extraño, un susurro del agua que parecía seguir mis movimientos. Cada segundo se expandía, cada respiración debía ser medida. La sombra bajo el agua da un salto repentino y golpea el casco frente a mí. El impacto resuena como un tambor y el agua se agita violentamente. Sé que algo está a punto de emerger y no puedo predecir su próximo movimiento. El golpe del agua contra el casco del barco hizo que mi corazón se acelerara. Respiré hondo, calculando cada movimiento. Mis dedos apretaron la escopeta y la pistola simultáneamente. Cada arma era un plan de contingencia. De repente, algo emergió del agua. Era enorme, pero no como los zombies que había visto antes. Sus ojos brillaban con inteligencia. Sus movimientos eran deliberados, precisos, como si evaluara cada decisión mía antes de actuar. No era solo fuerza bruta, era estrategia pura. Avancé lentamente por el muelle, midiendo cada paso, cada crujido de la madera. Cada ola que golpeaba los postes parecía amplificar sus movimientos, y cada sombra proyectada por los faroles distorsionaba mi percepción. La adrenalina recorría cada vena, pero mi mente permanecía fría, calculadora. Disparé primero hacia la cabeza del monstruo más cercano, pero no fue suficiente. Su ataque no era directo, era un juego, una prueba de reflejos, una maniobra diseñada para medirme. Retrocedí, rodé detrás de un contenedor y coloqué una trampa improvisada con botellas y restos de madera. Cada sonido, cada movimiento estaba medido. Se lanzó hacia mí desde la oscuridad, moviéndose como si supiera exactamente dónde estaría. Un segundo de error, y todo habría terminado. Mi respiración era silenciosa, mi mente un tablero de ajedrez. Cada disparo, cada esquiva, cada maniobra era calculada, fría, estratégica. El enfrentamiento se prolongó. Los gruñidos, el agua golpeando, los crujidos del muelle y el sonido metálico del barco creaban una sinfonía mortal. Sabía que no podía fallar. Cada reacción debía anticipar la suya, cada movimiento debía ser perfecto. Justo cuando parecía que podía ganar terreno, algo emerge del agua detrás de mí, demasiado grande, demasiado rápido, y sus ojos reflejan no solo hambre, sino conciencia. Sé que esta vez no puedo calcular todo, y que mi supervivencia depende de una decisión que aún no he tomado. El rugido del agua y los golpes del muelle desaparecieron por un instante en mi memoria, como si el tiempo se hubiera invertido. Vi el 25 de diciembre, yo en el restaurante Esperanza, Lagos, atendiendo mesas, sirviendo platos, con la normalidad de un día cualquiera que no sabía que estaba a punto de terminar. Todo comenzó allí. La calle frente al restaurante se llenó de gritos, de caos. La gente corría sin rumbo, los coches chocaban, y yo observaba, tratando de entender lo que estaba pasando. No hubo señales previas, ninguna advertencia, solo la transformación rápida y letal de todo lo conocido. Recuerdo cómo cada decisión se volvió vital desde ese momento. Apartar a la señora del coche, tomar el volante, recoger armas, calcular cada ruta de escape. Cada segundo contaba, y cada error podía ser el último. La estrategia se convirtió en supervivencia, y la supervivencia en una danza constante entre miedo y control. Recordé los apagones de principios de año, los preparativos que había hecho, comida, agua, paneles solares. Todo parecía una inversión para un apocalipsis que nunca imaginé que ocurriría. Cada recurso, cada objeto, cada paso que había planeado, ahora tenía un propósito de vida o muerte. Pero incluso con toda la preparación, la mente no podía prever todo. Los zombies, los sobrevivientes traidores, las sombras calculadoras, todo parecía formar un tablero de ajedrez más grande que yo, donde cada movimiento podía ser manipulado. Y en medio de la oscuridad, mientras el barco crujía bajo mis pies y el agua golpeaba violentamente, escuché un susurro. Mi nombre. No era humano, no era zombi. Era algo intermedio, consciente de mis movimientos,
calculando mis decisiones. La pregunta me golpeó con fuerza, como en el primer segundo en que todo comenzó. ¿Sobreviviré o todo esto fue una trampa desde el inicio? La lluvia, los charcos, las sombras, todo parecía esperar mi próximo movimiento, y yo comprendí que en este juego no había final seguro. Cada decisión era un movimiento, cada movimiento podía ser la última pieza que caía en este tablero mortal. El muelle crujió bajo un peso desconocido, algo emergió del agua a mi lado, y la oscuridad envolvió todo. Solo mi respiración, medida y calculada, rompía el silencio. El juego continuaba, y yo todavía estaba vivo. Por ahora.